El mejor piloto de República Dominicana de drift. Para mí, José Sobrino. Te pregunto Jonathan Castro porque cuando te lo pregunté pensé que me iba a hablar de Jonathan Castro. Bueno, me lo iba a poner a él primero. El presidente del club, o el dueño del club, que es el propietario, el señor Víctor Madera, se llenó de ira y de odio. Y tomó una expresión muy fuera de lugar. Porque Jesse ahora es líder de equipo, es Potter glorificado. Ahora, después de tanta vaina, ahora el lambón de Jonathan. Loco, pero tú viniste y ¿qué fue? No, de qué no, mi hermano, usted no puede ser tan falso. Usted no puede criticar a una gente para después estar de lambón. Amigos, y hablando de vehículos y Dominican Bikers, esta es la realidad del drift en República Dominicana y aquí están las razones por las que una puntuable del campeonato de drift se ve con la asistencia de 7 vehículos, 5 o 6 familiares de cada uno de esos pilotos y nada más. No sé en realidad cómo hay gente que patrocina ahí porque el reembolso de ese costo publicitario no llega a esos patrocinadores. Amigos de Hablando de Vehículos, y hoy vamos a hablar con un natimuerto. No es él, no. Él es Wilfredo de la Rosa, el rubio, como le dicen cariñosamente. Pero el natimuerto del que vamos a hablar es de la disciplina drift. Y drifteros en República Dominicana. Hombre, bienvenidos a Hablando de Vehículos y Dominican Bikers. Gracias. Se va a hablar bonito hoy. Y te voy a, para que la gente tenga el contexto. En el tema del drift surgen unos temas que lo conocen ustedes, pero los que estamos afuera vemos las actividades de drift. Incluso en días pasados, en el mes de diciembre, me llamó mucho la atención que una puntuable del campeonato habían 50 personas quizás, los dueños de los carros, la esposa y los hijos. Y el público no asiste a las actividades y al parecer resulta poco atractivo. Vamos a hablar de eso y de muchísimos temas más. Así que el que sabe de drift eres tú. Yo quiero iniciar. ¿Qué es un driftero? O un drifting. ¿Cómo es el término correcto? El tema sería drift. Drifting podría ser nosotros. En República Dominicana tiene muchísimos nombres. Okay. Hay personas que le llaman ceritero porque aquí hay una situación con el deporte que es que no lo han sabido diferenciar. Cuando tú vas a un lugar donde no conocen del deporte, que tú vas a vender el deporte, que tú te vas a vender como el deportista, como el drifter, como el piloto de drift, te preguntan, ¿eso es haciendo cerito? Entonces, esa es una parte importantísima, la cual no se ha tratado. De que el drift es un deporte y el cerito es un derivado. Ok, los ceritos no tienen nada que ver con drift. Sí y no. Ok, lo que conocemos como cerito, que se convocan unas actividades, que se cierra un sitio y un grupo de muchachos, de entusiastas, empieza a hacer cerito en los vehículos, a quemar goma, eso no tiene nada que ver con drift. Bueno, la diferencia en que no tiene nada que ver con drift es porque no ejercen una destreza igual o constante como la del drift, pero sí es uno de los pasos a iniciar a hacer drift. O sea, para tú iniciar a hacer drift, tú necesitas, de alguna manera, aprender a hacer donuts, o sea, aprender a hacer cerito. Luego de que tú aprendes a hacer cerito para controlar el vehículo, entonces luego tú pasas a otro proceso, que es el proceso ya de controlar el carro fuera de control, que eso es el drift. Okay. Controlar el carro fuera de control. O sea, tú lo sacas de control para mantener el control de él en derrape. Para andar de lado. Exacto. Entonces, en el cerito, tú lo que haces es un giro constante. Ahora, cuando ya tú eres drifter, tú tienes el control del carro fuera de control, que tú le dices, yo quiero que tú vayas para este lado, tú vas para este lado. Y cuando el carro viene con la inercia contraria, tú lo puedes manejar. Porque hay una inercia. Porque se devuelve, tú vas bien así, pero cuando él... Exacto. Entonces eso ya te convierte a ti en un drifter. Okay. Cuando ya tú lo haces a un nivel de que tú puedes controlar el carro, llevarlo donde tú quieres. En tu caso, en tu experiencia, ¿cuántos años en el deporte? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te ha ido desarrollando? ¿Qué plataforma o no le voy a decir proyecto porque eso es de los cuartos de milla? No. ¿Qué vehículo tienes ahora para
para... Bueno, yo inicié haciendo cerito, como te acabo de decir. Por eso te dije que esos son los inicios. Luego de ahí me fui entusiasmando como todo entusiasta de este deporte. La serie de Takumi Fujiwara. Tenía unos amigos que de hecho todavía sigo con uno que es mi mecánico. Drift Tokyo no incidió en eso, pero yo entendría que fue a partir de ahí. No, Drift Tokyo ya fue viejo, ya yo conocía lo que era Drift. Okay. Cuando Drift Tokyo salió ya yo sabía lo que era Drift, ya yo veía lo que era Drift. O sea, no fue parte de eso, sino sí Takumi Fujiwara, lo que los muñequitos, nos íbamos a un terreno donde había caliche, porque no teníamos el vehículo con power, y lo que hacíamos era que no íbamos donde iba el caliche para que el carro pudiese derrapar. Y eso nos llevó a hacerlo en una área segura, un monte, donde había una carretera que no estaba habilitada todavía, y empezamos a hacerla ahí tratando de hacerlo. ¿Eso hace cuántos años? Eso estamos hablando 2006, 2007 aproximadamente. Luego después yo me ligué con amigos que todavía... Ya tú eres mayor de edad en el tema por supuesto, del drift. Del inicio, lo que es la pasión del drift, sí, tengo muchos años. Entonces, luego de ahí, pertenecía a un grupito que hacíamos eventos de cerito, en Ocoa, en lugares, haciendo cerito. Ya después de ahí, entonces empezamos a practicar lo que eran los ceritos más abiertos, los ceritos con transición, o sea, de tú cambiar del lado izquierdo para el lado derecho. O sea, ya había otra destreza en el Parque del Este. O sea, yo fui parte de lo que era el Parque del Este, ese atractivo, que no era de una forma legal, pero ese era el único lugar que teníamos. Sí. Después de ahí, entonces me motivé a ver los eventos de drift. ¿Cuándo me motivó el drift a nivel profesional? Cuando vinieron los japoneses. El deporte, en ese momento, hubieron unos muchachos que organizaron un club, que hoy en día es el Club de Corredores de Drift, y trajeron unos japoneses. Eso nos volvió loco a todos. Cuando te habla de los japoneses, te refieres porque aquí la gente, el público, conoce como los japoneses, como los carros con el guía cambiado, los japoneses. Sí, ¿A eso te refieres? A esos japoneses. Son los japoneses de verdad. Ok. O sea, con los ojitos jalados. Ellos vinieron y hicieron una exhibición de drift en el autódromo y yo quedé loquísimo con eso, o sea, quedé chocado con eso. Entonces ahí me empezó a atraer el deporte. Fui buscando la manera de acercarme a ese grupo. En ese entonces el grupo era Aldo Martínez, Jonathan Castro, Carlos Rodríguez Padrón, otros. Y me fui acercando. Ahí creo que 2011 fue mi primera participación viendo un evento y yendo en mi carro y viendo a esos muchachos iniciando el deporte. Me motivé más. ¿Tú has participado en campeonatos? Sí, yo participé en el 2014, 13 o 14 más o menos. En ese entonces competí aquella vez con Lucas Jiménez y con Víctor Madera en ese momento. Y estaba en la tabla como en el número 7, número 6. Después hubo un proceso de mi vida que me hizo como no alejarme directamente, sino no participar en los eventos como tal, porque participar en un evento de drift, Sí. es costoso. Esa es la siguiente pregunta. Muy costoso. Entonces, ¿qué cuesta preparar un carro para drift? Primero prepararlo a nivel competitivo. Porque no se puede usar para andar en la calle y para drift. Tiene que ser para eso. Bueno, en aquel momento se podía utilizar un carro que tú pudiese pasear y eso. En ese momento todavía era manejable, no decir 100%, pero en ese momento era manejable. Luego que fue creciendo, como se le pudo haber llamado, el crecimiento. Lo puse entre comillas. Sí, lo puse entre comillas porque el crecimiento también hizo que se alejaran muchas personas, porque así mismo como creció, así mismo creció el costo. Entonces ya no era un deporte donde tú lo hacías como novato o como entusiasta. Ya tenía que hacerlo o nivel profesional o nivel profesional. Entonces empezaron las reglas, lógicamente que no estamos negados a eso. Yo entiendo que sí, que para llegar a algo hay que tener reglas, hay que regirse por reglas. Eso sería lo lógico. Pero yo entiendo que nos fuimos muy rápido, nos fuimos muy lejos antes o sea, caminamos
muy rápido en el Esa deporte. transición entre el entusiasta, el novato que quería aprender, dio un salto y vinieron Sí. las restricciones y las reglas. Sí, porque el deporte como tal no... ¿Cuáles son algunas de esas para antes de llegar? No, ya los caballajes, los niveles de competición de algunos pilotos sobrepasó el nivel de otros. En eso estaba involucrado el poder adquisitivo, el conocimiento y las facilidades. Es decir, no es tan fácil tú venir de la nada con algún entusiasmo que tú tienes, que tú no tienes ese recurso ni esa ayuda económica para tú competir. Lógicamente, yo no culpo, pero eso tiene algo que ver. Un número, ¿qué cuesta? Un proyecto. Ahora mismo para hacer drift, por mínimo que tú vayas a estar, tienes que gastar 700,000 pesos teniendo la plataforma. Ok, O sí. sea, si tú quieres hacer un carro para drift, 700,000 pesos de cero no te da. Ahora mismo. Tú o sea, tienes el carro, lo quieres modificar para drift. tienes que tener por lo buscarte menos esa 700,000. cantidad. ¿Por qué? Porque los motores aquí, para desarrollarlos, o son motores V8, son JZ, o son SR20. O sea, son motores que son costosos de por ¿Qué sí. tipo de plataforma se usa para eso? Bueno, aquí se está usando ahora mismo lo que no se hacía antes, porque a pesar de que antes sí había como una línea exclusiva, ya no existe eso, ya se ha demostrado. Había mucho tabú con el drift, que era el tema de que si no está el carro, no se podía hacer drift. Y eso atrasaba mucho. Y eso te lo inculcaban los que supuestamente tenían el conocimiento del deporte. Okay. Entonces, habían personas que querían incursionar en otra plataforma y se le hacía la vida imposible porque encontraban esa pared de crítica despectiva. O sea, una crítica que no era constructiva, sino despectiva. No se le dio paso a que otras plataformas, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de un muchacho que entró, que de hecho fue campeón, en un Audi. ¿Quién iba a pensar que un Audi Sedán. A4, sí, sedán, iban a hacer drift? Y él lo puso con el motor de fábrica y él está haciendo drift y fue campeón 2 veces en la categoría Inter. Es decir, que hubieron muchos tabúes, que cosas que no se hacían antes hoy se están haciendo. O sea, que eso me ha dicho a mí y me da la razón de que nos fuimos muy adelante cuando no habíamos terminado. Sí, sí. O sea, nos fuimos muy adelante. Sí. Entonces, eso limitó mucho de que el miedo escénico de que tú quisieras armar un carro y te fueran a criticar porque el carro ideal era tal. Es decir, que o era Toyota, o era Nissan, o era Mazda, entonces, o BM. Entonces, no había paso. Entonces, si tú no tenías uno de esos carros, tú no podías hacer drift. El mejor piloto de República Dominicana de drift. Para mí, José Sobrino. Para mí. Porque para mí el mejor es Sobrino, porque para ser el mejor se necesitan cualidades y para mí la tenía toda. Una persona muy empática, fue campeón de la serie, un piloto o sea, lo que se necesita, aguerrido, piloto que transmitía esa energía. Y Jonathan Castro. Jonathan Castro, excelente. El que ha escalado fuera en aguas internacionales, un piloto internacional con una cualidad de fenómeno. Te pregunto Jonathan Castro porque cuando te lo pregunté pensé que me iba a hablar de Jonathan Castro. Bueno, me lo iba a poner a él primero. Bueno, es que el problema es que esa es mi perspectiva, porque decir quién es el mejor, cuando tú me hablas del piloto, es porque el piloto implica una plataforma completa, o sea, un carro, un ser humano, un tipo que cuando tú te le acercas te transmite algo de inspiración. Entonces me dejó marcado. Entonces yo lo reconozco, de hecho fue el campeón, lo reconozco como mi campeón, o sea, como campeón que lástima se nos fue de tiempo. Porque si hoy en día Jochi Sobrino Drift estuviese vivo, el drift estuviera en otras condiciones. Hace falta, hizo falta y hará falta. Bueno, ¿qué vehículo tienes ahora? Yo tengo un Nissan 240 SX con un motor 1JZ Turbo. Actualmente tiene 420 caballos, 419 torques, y en eso nos estamos entreteniendo. Ok. Sí, haciendo eventos, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo eventos en Atomayor, que esa es una ayuda que nos han brindado
los propietarios del circuito Atomayor, que eso ha sido un aporte súper importante para el deporte, que era lo que hacía falta. O sea, allí tenemos esa pista disponible para practicar sin esas restricciones de caprichos, por así decir, o conflictos, sino tú quieres hacer drift, cumple con los requisitos de seguridad, o sea, tú tienes tu cinturón, tu casco, y hay una persona que te puede dirigir, dale para allá. Eso nos lo han facilitado. Y de ahí ha ido creciendo de una manera notable el deporte. Hay muchos pilotos de drift ahora mismo. Muchos pilotos. Sí. ¿Cuántos pilotos de drift tiene el país? Deben de haber alrededor de 50 pilotos de drift. 50. Sí, porque ¿Y cuántos carros? Deben de haber 50 carros, 50 pilotos. Porque Pero en la actividad que yo vi el otro día en las Américas, yo que recuerde así rápido, te puedo decir, quizás 7 vi. eso es un punto que deberían de analizar los que hacen esas actividades. Porque yo no participo en actividades del CSD. O sea, ¿Qué es el CSD? El CSD es un club que es quien dirige el deporte del drift desde el año 2009, creo que, hasta la actualidad. Ellos son los que han hecho eventos. ¿Por qué me haces así un club? Bueno, porque un club implica de que si tú eres miembro, tú tienes beneficios. Y yo fui parte de esa empresa, pues yo la veo como una empresa, porque un club no tiene socioaccionistas. O sea, un club, yo entiendo que todos el que está inscrito, todo el que ha participado en una actividad tiene derecho, tiene beneficio, y allí no tiene derecho todo el mundo. Es algo seleccionado. Es algo que se dirige no con una votación, ni con, por ejemplo, un consenso. No existe un consenso. ¿Cada qué tiempo hay elecciones del No, presidente del club? yo nunca he participado en eso de elecciones, y yo he sido inscrito más de, qué sé yo me inscribí, yo corrí en el 2020, creo que fue, 2019 yo corrí. Y yo nunca he oído de elecciones. ¿Cómo que una empresa? ¿Acciones de una empresa? Digo que una empresa porque existe un socio mayoritario con un 50% y socios minoritarios con el otro 50% repartido. Pero, ¿cómo así? Espérate. ¿Cómo que no? Pues tú me estás hablando de un club o de una empresa. Bueno, eso es lo que me gustaría saber, y esa explicación la pueden dar los propietarios de ese negocio. O sea, yo diría, un club, siempre me he preguntado eso. Bueno, de hecho, en reuniones yo preguntaba cosas y se me hacían respuestas. ¿Sabes cuál era la respuesta? Tú no puedes venir a poner regla en casa ajena. O sea, yo estando inscrito, yo pagando una inscripción, yo doy una opinión, y mi opinión tiene una respuesta de no puedes venir a poner regla en casa ajena. Esa es la respuesta que yo he recibido. Pero ahora... No sé si logro descifrar el rompecabezas, pero ahora quizás puedo ir entendiendo. Hay como un mal sabor con las actividades, con quienes organizan, con el club. ¿Qué es lo que se mueve a fin de cuentas? Bueno, mira, ya que entramos en ese tema es... Porque me llama la atención y es la razón por la que estás aquí. Yo empecé a investigar el tema porque tenemos un amigo en común, Juan, de Dominican Biker, que yo empecé a darle cuerda en el mes de diciembre, diciéndole que qué era lo que estaban haciendo. Digo, el drift no le gusta a nadie. Mira, 3 gatos aquí hay 5 carros y esto es una puntuable dique del campeonato. ¿Y qué es esto? Ahora yo entiendo por qué que tú quieres vender tu carro, y empecé a darle cuerda con eso, y me dicen, no es por eso. Hay cosas que tú no sabes del drift que debes de investigar, y por eso que hay muchas versiones. Estás tú aquí, vamos a ir buscando otras versiones. Sí, es importante del tema. ¿Cuál es el mal sabor? ¿Qué es lo que pasa en torno al drift? Que eso es un nati muerto que, según yo vi, yo creo que... ¿Cómo consiguen patrocinio? Porque a un sitio donde va 50 gente a ver una actividad, yo no pago un peso de publicidad. Y el drift es muy caro. Bueno, es bastante. Y para el piloto. Para el payaso del circo. Porque en realidad tú lo que eres prácticamente un payaso del circo. O sea, es decir,
tú inviertes en un vehículo 700,000 pesos, por no poner un número exagerado, que 700,000 pesos queda. Sí, pues yo creo que son muy Un pocos. motor 2JZ, un motor JZ ahora mismo cuesta 250,000 pesos, empezando por el motor. Y un diferencial Pro, sí, bueno, te cuesta $1,500. Una computadora te cuesta $1,700. Es decir que, Ya llegamos a 700. o sea, es lo que Casi. te digo. Entonces, tú en un evento de drift, para tú participar, mínimo tú tienes que tener 10 gomas. O sea, y te está quedando corto. O sea, nueva. Porque no puede ya, al nivel que llegamos, a un nivel profesional, que ya los pilotos han ido avanzando, eso. Pero esa no es la base por la cual el piloto deja de participar en un evento. No. ¿Qué es lo que ha porque pasado, en entonces? realidad el piloto es de corazón. El que es piloto de drift es un piloto de corazón. No importa que no haya nadie viéndolo, él va ahí. Ama el deporte. Porque eso lo llevamos por dentro, es una adrenalina, eso es lo que nosotros llevamos por dentro. Las esposas, los hijos tienen que apoyarnos porque saben que esa es la pasión de uno. ¿Y por qué no asiste gente a ver la Bueno, actividad? Ni personas, ni público, ni piloto, porque yo vi algo muy pobre. Bueno, ¿Qué es lo que pasó? voy a hablar de mi caso. Voy a hablar de mi caso en particular, aunque puedo hablar de otros casos. Pero voy a hablar de mi caso en particular. Mi caso en particular, yo inicié con una buena vibra en el drift. Pero, no sé, la empresa cambió de administración. Antes lo manejaban personas que yo conocía y que yo tenía trato con ellos. De hecho, Pero espérate, que cada vez que tú me dices la empresa, eso me hace ruido. ¿El club? Sí, el club. Lo que pasa es que yo le digo empresa porque no voy a ser un tonto hipócrita de decir el club. Porque es que el manejo no es de club. O sea, el manejo no es de un club. Disculpa que te interrumpa. ¿Forman parte de la Federación Internacional de Automovilismo? El club, la empresa, es parte de eso. O sea, ellos venden el carnet. Si tú vas a participar en las actividades, ellos te venden el carnet de la federación, una inscripción, y tú perteneces a la federación. O sea, la última vez que yo estuve en una reunión, que fue la reunión que trajo el conflicto conmigo, ellos estaban cobrando un carnet de la federación. Espérate. El conflicto contigo. Tú tienes un conflicto con el club. Ellos tuvieron un conflicto conmigo, no yo con ellos. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, iniciando la pandemia, no teníamos previsto que eso se iba a dar, pandemia. Teníamos un año pronosticado con mucho éxito, augurado. Había sí diferencias, pero teníamos fe de que las cosas podían cambiar. Nosotros nos hicieron una propuesta. Mira, ustedes se van a inscribir, ustedes van a recibir este paquete por la inscripción. El costo de la inscripción tiene 15,000 pesos. Por el año ustedes se van a inscribir, ustedes van a recibir esto y esto. Eso le va a ofertar a ustedes participar en los eventos del CSD de tal manera. Teníamos pronosticado que el año venidero era un éxito. Bueno, vino la pandemia y como todos sabrán, a mucha gente le afectó eso. Gracias a Jehová Dios, a mí, en lo personal, familiar, mi entorno no. Pero a mucha gente sí. Entonces, iniciamos nuevamente el año de drift. Se pasó la pandemia, pasó la brisa y todo. Arrancamos con la temporada de drift. Nos convocan a una reunión. En esa reunión que nos convocan, se van a tratar de unos temas. Yo no tenía planes de ir a la reunión porque yo en mi mente estaba ocupado haciendo unas labores y no tenía en mente eso. Y además de eso teníamos la facilidad de ir a Tomayor a correr. Y yo dije, bueno, vamos a esperar a que pase la cosa, a ver cómo va esto y luego yo más adelante me asomo. Pero pasó algo en un grupo que estábamos, que hacían para los Intel, para los pilotos, un grupo de WhatsApp que siempre pasa. Y pasó algo y me motivé a ir a la reunión. Y en esa reunión, como todo el mundo expone su punto, escasamente, o deberían todo el mundo exponer su punto, pero allí escasamente ponen su punto. Esto es lo que se va a hacer y ya. En esta ocasión estaban exigiendo
que todos a iniciar el año iban a tener que pagar la inscripción de 6.500, 7.000 pesos. No recuerdo bien el número, pero era un monto por encima de los 5.000 pesos por evento, por participar en eventos. Entonces, un compañero, a la cual también fue expulsado, reclamó. Fuimos 3 compañeros que reclamamos, pero primero ellos reclamaron y dijeron, ¿pero cómo así? Y un amigo, el compañero, puso la exposición y dijo, pero si yo estoy en un colegio, yo pago el colegio de mi hija, y el colegio no da clase ese año, si yo voy a inscribir a mí en ese colegio otra vez, tiene que exonerarme ese costo que yo pagué, o en su defecto, devuélveme mi dinero, porque ellos no dieron, no fue por culpa mía la clase. Sí, fue un tema. Eso fue un tema. Entonces, el presidente del club, o el dueño del club, que es el propietario, el señor Víctor Madera, se llenó de ira y de odio y tomó una expresión muy, muy fuera de lugar. Aunque ahora a nosotros son los que nos ven como fuera de lugar, pero la verdad en algún momento como hoy debe salir a la luz. De una manera agresiva, ofensiva, con damas que estaban ahí en el lugar, dijo una grosería porque le exigieron el dinero. Entonces yo fui directamente y le hice ciertas preguntas a él del mismo tema. Decía, ok, entonces, ¿por qué yo tengo que pagar igual que todos ellos si ellos no pagaron y yo pagué? O sea, por lo menos hazme una consideración. Si son 6.000, por lo menos, por ejemplo. Entonces su señora, la señora esposa de él, que también es parte de la empresa, me dice, tú no tienes que venir a poner regla aquí, ni decir cómo debe o cómo no debe hacer las cosas. Y yo le respondí, mi permiso, señora, yo estoy hablando con su esposo, no estoy conversando con usted. Porque yo entiendo que él es la persona, porque él es estatuto, él es el presidente, él es la persona encargada de eso. Y lo único que le hice fue, con todo el respeto, Dios y los testigos que estaban ahí son los que me pueden afianzar lo que estoy diciendo. Ellos se sintieron ofendidos porque hubieron personas que le reclamaron lo que a ellos nunca le habían reclamado, o sea, su derecho. Sí. Y ellos se sintieron ofendidos, hicieron una cacería de brujas con nosotros, porque entonces yo tomé la decisión de ligarme de eso. Ellos nos convocaron y nos devolvieron los 15.000 pesos. Ahí yo entendí que ellos eran los dueños, confirmé que ellos eran los dueños de la empresa, porque ellos me citaron a una oficina de ellos para entregarme los 15.000 pesos. Igual de manera como fue el que lo cobró el dinero, me lo devolvió. Los 15.000 pesos, y yo hasta ahí estuve bien. Como ellos hacen eventos al público, ¿verdad? Y yo entiendo que ellos llaman a la sociedad joven que les gusta estar haciendo cerito en la calle, que yo pasé por esa, que yo fui de eso. Sí. Y por eso me motivé ahí al DRI, al deporte profesional. Yo entendía que no me iban a tratar de una manera por simple y llanamente yo exigir mi derecho, que no era faltando respeto, con toda la altura. No creía que ellos iban a actuar de la manera tan baja que actuaron, porque se vio muy fea la institución. Me demostró que etiqueta y protocolo, nada de eso vale, lo que vale el corazón de los seres humanos. Y de verdad que son personas que les falta mucho eso, empatía, no consideran a los demás. Todos tenemos familia, todos tenemos hijos, todos tenemos padres. Es decir que formaron una cacería. Donde quiera que nosotros íbamos, que hacían un flyer con un evento que se hacía por cualquier institución establecida, ellos iban y llamaban y decían, o si no, se comunicaban con el organizador y le prohibían que nosotros participáramos en esas actividades. Cuando habla de nosotros, éramos los 3 expulsados. Después ellos pusieron un presidente títere, porque yo le llamo presidente títere porque él no tenía la potestad para decidir. Porque cuando pasó lo que pasó, nosotros estuvimos hablando con él, videocámara, lamentablemente no pudimos grabar nada, pero sí, la verdad está ahí. Y él decía, el CDCD se reserva el derecho. O sea, a nosotros no nos permitían participar ni siquiera en los Dream Days. Es decir, lo que él pronosticó fue, van a tener que vender su carro para hacer Dream conmigo. O sea, es hacer Dream conmigo. Lo que más me dolió de todo esto fue que nos cerraron todas las puertas
o trataron, porque gracias a Dios, el que está con Jehová Dios no se le cierra la puerta. Y trataron de cerrar la puerta y llegaron al nivel tal de que llegaron, porque yo digo llegaron, porque él formó una comitiva, no sé de qué manera, porque hay 10, 15 pilotos inscritos y se reunieron los pilotos que él entendía y eligieron un consenso, una expulsión, vetado por 2 años de la gran institución, de la gran empresa. Bueno, pues está bien. No se determinó cómo ellos tomaron esa decisión. No se determinó, no se supo, pero nos expulsaron. Al expulsarnos de ahí, nosotros entendíamos, teníamos los carros, no queríamos hacer desorden en la calle y seguimos haciendo actividades que se daban muy bonitas, por cierto. Disfruté de cosas que nunca disfruté del CDCD. Yo estuve en una publicidad en la pantalla de la 27 de febrero. Un cartelón nosotros, en un evento que lo organizaba una persona y le dieron más publicidad a ese evento, nos dieron más participación, que es lo que nosotros solamente pedimos. O sea, la participación, que sea visible, migaja lo que pedíamos. Ahora que habla de participación, vengo con un chisme de lo que me he enterado. Sí. En las redes y el portal del Club Dominicano de Corredores solo aparecen fotos del presidente. Escuché eso, dije que nadie puede aparecer ahí, que nadie brilla nada más él. Bueno, esa es una situación, eso es uno de los casos que se dan, que es cuando una empresa es manejada por su propietario. O sea, ahí se hace lo que yo diga. Es decir, para tú ser allí alguien, tú tienes que ser de su agrado. Si tú no eres de su agrado, te jodiste. O sea, te embromaste. Te embromaste, literal. ¿Y por qué ustedes, si son mayoría, no conforman otra asociación, otro club de corredores? Ese es un buen punto. Fíjate, yo creo que nadie en el drift se ha atrevido a hacer lo que yo estoy haciendo. Nadie. Porque mucha gente entiende que decir las cosas como son le va a hacer daño al deporte. Y se le ha hecho más daño al deporte callado que hablando. Porque hay muchos pilotos que ese señor lo ha retirado. Mucho. Y yo te digo mucho, por ejemplo... Pero espérate. ¿Cómo piloto que la ha retirado? Sí, porque se ha retirado por disgusto directamente con él. Es un tema complicado. Yo siendo el dueño de un vehículo, es que hay un monopolio en torno al tema del drift. Por eso no hay pilotos, porque los pilotos empiezan a adquirir conciencia y dicen, ¿y por qué yo tengo que ponerlo a ganar dinero a él cuando él me trata como una basura? Es decir, fíjate, Jonathan Castro, que tú mencionabas atrás, volviendo al tema de Jonathan Castro es un piloto de data internacional y eso no se lo quita a nadie. Puede ser lo que sea, pero eso no se lo quita a nadie. Porque cuando me preguntaste cuál es el mejor piloto para mí, te dije Sobrino. Pero sí, en el país el mejor piloto es Jonathan Castro. Okay. Porque es un tema personal mío. Pero Jonathan Castro es el piloto que representa a República Dominicana a nivel internacional. El carro de Jonathan Castro tiene la bandera dominicana. Sí. Y en la Fórmula D, que nuestra institución, la más alta de lo que nosotros hacemos, dice de República Dominicana, Jonathan Castro. O sea, primero República Dominicana, para mí es un orgullo. Sí, entonces, cuando a mí me preguntan, nosotros tenemos un piloto que corre internacionalmente, o sea, Jonathan Castro es un piloto de esa naturaleza. Y él fue a una entrevista a decir cosas denigrantes. Nosotros tenemos un campeón que se llama Jesse López. Y él se atrevió a decir en una entrevista a Jesse López un lambón. Porque Jesse ahora es líder de equipo, es Potter glorificado. Ahora, después de tanta vaina, ahora el lambón de Jonathan. Loco, pero tú viniste y ¿qué fue? No, de que no, mi hermano, usted no puede ser tan falso. Usted no puede criticar a una gente para después estar de lambón. O sea, yo soy un tipo que me crié en un barrio que quizás no tengo el nivel académico de esa persona, que es una eminencia, pero se sienta en una silla a decirle lambón. Un deporte que se invierte tanto dinero, donde tú vas a una empresa a pedir un recurso para que te apoye y el presidente de la empresa te dice así. O sea, ¿Cómo se maneja el tema, hablando de recursos y pedir que lo apoyen? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, esa parte es un tanto delicada, la cual a ellos no les gusta que la traten, porque esos son temas. Yo participé en varias reuniones y cuando le tocaban esos temas, hacían reglas. Yo recuerdo que una vez yo tuve una reunión y un mecánico
de un equipo, voy a mencionar el nombre, Sacua, del equipo de Jesse López, preguntó y se paró y preguntó una pregunta. Y si yo tengo el nombre de Chel Hillis ahí arriba, ¿qué beneficio yo recibo de ese patrocinador? Eso fue un boom ahí en esa reunión. Eso se armó. Yo que estaba cerca de ellos, en ese momento todavía yo no estaba en la posición que me encuentro hoy en día. Y ellos, noté que ellos se pusieron, hubo uno de ellos que dijo, déjamelo a mí, porque siempre ellos tienen unos defensores, porque ahí es un negocio que se dividen los intereses, ¿verdad? Por ejemplo, fulanito, tú vas a hacer esto, fulanito, tú vas a hacer esto, fulanito, tú vas a hacer esto. O sea, eso se maneja así. Entonces, pero eso es administrativo. Yo esa parte no la manejo, esa parte no me interesa. Lo que me interesa es cómo se maneja para el bienestar del piloto, que es la materia prima. Entonces, en esa parte, cuando tú ves todo ese tipo de cosas, tú dices, espérate, no puedo entrarme ahí. Yo entiendo que tienen algo de empresa, porque si no es club, porque si es club es algo público, ¿no? Digo yo, los clubes... La conformación de un nuevo club que se trató una vez, ¿qué pasó con eso? Bueno, en un momento dado se trató de hacer algo por las mismas circunstancias, pero allí es que él adquiere el 50% de las acciones. O sea, ahí es que él adquiere el 50% de las acciones. O sea, siempre se ha tratado, porque ha habido problemas. Porque, por ejemplo, no hay una parte donde tú te sientes a hacer un diálogo y que sea un diálogo como para salud del drift. Para que tú tengas una idea, hay pilotos que aportaron mucho al deporte y ya no son nadie. O sea, el hecho de que ya no están corriendo, ya no son nadie. ¿Qué se mueve detrás del Club Dominicano de Corredores de Drift? Hay chele, hay comisiones, hay... ¿Qué es lo que hay ahí? Pues yo lo que siento, tú me dices que es una empresa y las empresas son para beneficio económico. Yo digo, yo tengo una disyuntiva con eso, porque siempre hay un tema de ellos que siempre dicen que la situación del club, pero siempre se está haciendo, siempre están haciendo las actividades. Yo esa parte no la voy a manejar porque yo soy un tipo que me gusta manejarme con la verdad. Y yo en ese punto no tengo nada, concreto, pero yo soy un tipo que manejo con la verdad y no me gustaría tratar ese tema. Pero sí te puedo decir que he sido testigo de actitudes cuando alguien reclama de algo. Un piloto profesional reclama una pregunta, ¿por qué yo posteo una foto y a mí no se me comparte? O sea, algo tan simple de que yo pongo una foto de mi carro y yo quiero que tú me la postees y no te la postean, algo simple. O sea, hay cosas administrativamente que son como de capricho. Son caprichosas, no son empresariales. ¿Cómo ves el futuro del drift en 5 años, vamos a decir? Bueno, anteriormente tú fuiste parte de la actividad que se dio recientemente. Que no había nadie. Tú entendiste que, hay muchas opiniones donde la gente está dando el deporte como de capa caída, o sea, que va para abajo, pero son mayormente los disgustos. Pero hay muchos jóvenes. Mira, yo pertenezco, entre paréntesis, yo pertenezco a un grupo que se formó por una necesidad de hacer drift a bajo costo. Por lo mismo que habíamos hablado, de que necesitábamos hacer algo donde uno iniciara sin tener el nivel de competitividad que tenían estos tigres, que tienen los recursos, que consiguen los recursos, porque tú no puedes competir con el dueño del CSD cuando lo que puede llegar, primero le llega a él. O sea, tú no tienes la forma de cómo competir con la empresa. Y la empresa es parte... ¿Cómo que cuando lo que puede llegar primero le llega a él? Claro, si tú tienes 20 carros, ¿verdad? Cuando tú vendes un evento, ¿con cuántos carros tú vendes un evento? Tú no vendes el evento con un carro, tú vendes el evento con 20 carros. Sí, o sea, todos los miembros del club. Claro, todos los supuestos miembros del club, porque ese es el problema. Wow. Ese es el problema. Si tú vendes 20 carros, porque tú vas con una carpeta a vender el evento, ¿verdad? Tú no te estás vendiendo tú como el superhéroe. O sea, tú no vas, mira, yo soy fulano de tal. No, tú estás vendiendo la carpeta del club. Tú estás vendiendo la carpeta de un club. Entonces, ahí es que yo entro con el tema de que se manejan las cosas caprichosamente, de una manera que no es como explicable. Y entonces, cuando tú
pide lo más mínimo, que por ejemplo, el caso mío, yo pedí solamente que me dijeran qué hicieron con mi dinero, yo lo gasté y punto. Esa fue la respuesta. Es decir, tú no tienes esa participación. Entonces, ¿cómo tú vas a invertir $500,000 en un carro para ponérselo a ellos, para que ellos hagan dinero contigo y entonces te maltraten? Como te digo, Jonathan Castro es un piloto de larga data y él ve un programa que Jonathan Castro que puede internacionalizar. De hecho, en mi carro, vinieron una gente, un piloto internacional que corre la Fórmula y se montó en mi carro. Para mí fue una satisfacción enorme allá en Atomayor. Y ese lo trajo Jonathan Castro. Aquí viene el mejor piloto que hay ahora mismo de drift. Se llama Frederick Ashbo. Y para nosotros es un ídolo, para todo el que es drift. Y tú me preguntas si le han hecho alguna entrevista o le han hecho algo a Frederick Ashbo para nosotros los drift. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Porque eso yo lo manejo yo. O sea, no hay una directiva del club que diga, mire, este tipo es el piloto, le podemos sacar provecho. Entonces, ¿qué tú quieres del drift? ¿Es verdad que tú quieres crecer? Ah, no, a tu forma, a tu manera tú quieres que crezca. Los 50 pilotos que me dicen promedio que hay, ¿qué van a hacer? Bueno, yo te digo 50 pilotos cuando me refiero a todos. Yo le exhorto a los muchachos del drift, que quieren el drift, que quieren el deporte, que solamente hablen, que digan la verdad, que expresen sus sentimientos, que digan qué quieren con el drift, si están a gusto, o sea, que digan en realidad, que se acerquen, porque de alguna manera tenemos que hacer. Yo lamento mucho porque el drift tenía mucha gente que valía la pena. Por ejemplo, te voy a mencionar gente que yo conocí en el drift. Carlos Rodríguez Padrón, una excelente persona que fue director y fue presidente en su momento del CSD. Ese tipo en ocasiones me decía, ¿qué le hace falta a tu carro para correr? O sea, tú sentías que esas personas estaban en eso. Al menos empatía. Sí, ese por lo menos, pero ya esa persona no está. Esa es una de las personas que hace falta, que ya no está y que ya el drift ya deja de ser algo, porque antes eran, por así decir, 6 personas y había un consenso de 6 personas. No es como ahora, que ahora la palabra la tiene una sola persona. O sea, no hay forma de tú debatir. Si él le dolía la cabeza y dijo que le duele la cabeza, que no va a hacer eso, tú no tienes forma de debatirlo. O sea, así se está manejando el drift. Es lamentable, pero es Aquí así. están las razones por las que las actividades de drift se ven tan pobres. Así es. ¿Palabras finales? Nada, yo personalmente lo que deseo es que todo el que tiene intención de hacer algo por el drift, todo el que tiene intención de querer hacer el drift, que se acerque. Hay mucha gente que ellos lo saben, los que están en drift, ellos lo saben. Pues nosotros publicamos actividades, nosotros por el lado de nosotros. Otras, ahora mismo hay una apertura del autódromo que nos está dando los viernes gratis, prácticamente $200 para que vayamos a practicar en la parte inter. O sea, todas esas facilidades. Sí. Pero eso. a nosotros los que entramos a probar tenemos que pagar 2.500. Ah, bueno, nosotros ahora mismo recibimos el apoyo del autódromo de la mano de una institución que tiene que ver con carros de calchón. Oye, ¿quiénes lograron eso? Una institución que tiene que ver, oye, para que tú veas lo que es lo grande. Una institución que tiene que ver con carros de calchón, o sea. ¿Lo puede mencionar? Azoté. No tiene nada que ver con el drift. La persona que solicitaron eso no tiene nada que ver con el drift. Pero ellos consiguieron la pista para que nosotros, los apasionados de esto, tengamos ese espacio los viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la medianoche, por $200. Mira, o sea, bien. Eso no lo gestionó el CSD, eso lo gestionó una persona. Hay mucha gente que quiere hacer cosas por el deporte y lo están haciendo porque pueden, porque hay muchos recursos. Bueno. Mi deseo es que el deporte como tal, los que no están por el disgusto, que se integren, que nosotros podemos, porque nosotros somos dueños de nuestro proyecto. Según yo estoy viendo, ustedes tendrán que conformar otro club. Tú dices que es un club empresarial, Sí. que es una empresa. Sí. Porque ustedes ahí no van para ningún lado. La Federación Internacional FIA
¿Ustedes se han acercado al representante de la FIA aquí? En un momento yo hablé con varios pilotos y estuvieron de acuerdo de que sí, de que nos íbamos a reunir con él y buscamos la canalización de que nos consiguieran una cita, pero también ellos tienen esa coyuntura también, ellos están vinculados a eso. Yo espero que esta entrevista le llegue al presidente de la federación y que él, si en caso de que le interese saber cuáles son las verdades del drift, que no me entrevisten solamente a mí, sino que escudriñen y que vean más allá, o sea, que entiendo, no soy yo. Amigos, estoy hablando de vehículos y Dominican Bikers. Esta es la realidad del drift en República Dominicana y aquí están las razones por las que una puntuable del campeonato de drift se ve con la asistencia de 7 vehículos, 5 o 6 familiares de cada uno de esos pilotos y nada más. No sé en realidad cómo hay gente que patrocina ahí porque el reembolso de ese costo publicitario no llega a esos patrocinadores. Pero nada, esa es la realidad. Seguimos hablando de vehículos. Síganos en Dominican Bikers. Sí, como te decía, hay tantas cosas, pero yo lo que le podría decir a él es que es lo que tiene que pagarle lo que le debe a Juan Rodríguez. Ah, pero es que hay un bochinche más para atrás. Yo no Sí, me había dado cuenta. y no son 1,000 pesos. El bochinche lo... No son 1,000, a Juan Rodríguez que tiene que llamarlo. Bueno, ustedes me han metido en un lío que yo no sé de nada de eso, porque yo no sé nada de drift. Tú verás el lío Dios después. Tirando piedra. Resuelve ahí.